Saludos, buenas. Mi nombre es Julio Alberto Cruz Marte, estudiante de la Universidad UTECO. En el día de hoy le estaré haciendo una exposición sobre la asignatura de contabilidad. En el tema que toca para hoy es funciones de búsqueda y referencia. Espero que sea de su agrado y que les sirva de algo. Las funciones de búsqueda y referencia en Excel nos permiten encontrar valores dentro de nuestra hoja de acuerdo a los criterios establecidos de la búsqueda. También nos ayudan a obtener información de referencia de la serie. La utilización de las funciones de búsqueda. Las funciones de búsqueda y referencia nos ayudan a encontrar valores dentro de un libro de Excel, hoja de cálculo o rango, siempre y cuando cumplan con los criterios establecidos en la función de Excel y algunas de las funciones que veremos a continuación. La función buscar, que es esta, nos permite buscar un valor dentro de un rango de datos, es decir, nos ayuda a obtener el valor de la tabla que coincide con el valor que estamos buscando. Un ejemplo sencillo que podemos resolver con la función buscar es la búsqueda dentro de un directorio telefónico. La siguiente función, que es esta, la función buscar en Excel, nos permite buscar el valor dentro de un rango de celda y como resultado nos devolverá el valor correspondiente del rango de resultados que especificamos. La función buscar nos permite utilizar la forma vertical y la forma matricial. La función buscar, que es esta, ya por último, no menos importante, realizará la búsqueda dentro de un rango de valores horizontal. Para entender mejor la diferencia, te mostraré un ejemplo de ambas funciones. Antes de continuar, debemos recordar que la V es el nombre de la función buscar, que significa vertical, y la H es la función de buscar, que significa horizontal. Muchas gracias.